Muy buenas noches a ustedes, mis estimados hermanos. Y en este momento proseguimos con el estudio de Tito en el capítulo 2 y en el versículo 11 y 12. Tal vez podemos ir más adelante según vemos cómo va el tiempo. Que la gracia del Señor le ilumine para estudiar la palabra del Señor, que cada día tenga más deseo de conocer qué es lo que el Señor ha preparado para nosotros, para este mundo. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por este lindo momento especial de estudio de tu palabra junto con algún hermano, con alguna hermana en cualquier lado de este mundo. Gracias, Señor, que esto es una maravilla que por ahora podemos seguir utilizando. Edifica, Señor, la vida de los que oyen esta enseñanza, humilde enseñanza, Señor, preparada con mucho cariño y con mucho esfuerzo. Gracias, Señor, que tú bendiga la vida de nuestros oyentes, que tú le des fuerza, que tú le des sabiduría, que tú le des ánimo y guía, dirección. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el texto que nosotros vamos a utilizar aquí es Tito, capítulo 2, versículo 11. Y vamos a la diapositiva. Un poco para atrás. Aquí vamos. Se me fue la diapositiva. Vamos a ver cómo la consigo. Disculpen un momento, aquí estamos. Esta es. Bueno, entonces vamos a leer ahorita mismo podemos leer 3 textos. Vamos primero con Tito 2:11. Porque la gracia del Señor, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Lo tengo ahí en grande, usted puede verlo. Y esta es una pantalla de un lugar muy hermoso que yo conozco, cerca del mar. Podemos disfrutar esta pantalla. También hay otro texto en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y algunos, aparece aquí, la tienen por tardanza, y ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Todos procedan al arrepentimiento. Y Tito está diciendo que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Por eso es que estamos haciendo este estudio. Pero todavía vamos a buscar en 1 Timoteo 1, capítulo 1, versículo 2 al 4. Dice así: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Entonces te anota aquí todos los hombres, que es también que lo hemos visto acá en el texto de Tito.
¿Cuáles hombres? Por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces se repite todos los hombres en el versículo 1, en el versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El cual, ¿quién es el cual? Es Dios. Lo estamos viendo ahí. Vamos a hacer algunas preguntas. ¿Pueden todos los hombres ser salvos? Y ya yo he hecho estas preguntas en algunos lados donde he predicado y la gente dice que sí. ¿Quiere Dios que todos los hombres sean salvos? Bueno, lo estamos leyendo, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pero vamos a otra pregunta. ¿Serán todos los hombres humanos, seres humanos, salvos? Y aquí tenemos que pensar, ¿serán? Ya nosotros hemos vivido una temporada bien larga de la historia humana. Desde Adán hasta aquí, puede que hayan más de 4.000 o 6.000 años. Sí, 6.000 años. Porque desde hasta Cristo tenemos 2.000, hasta Abraham, más adelantito un poquito, 2.000 más serían 4.000. Y después hasta Adán, suponemos unos 2.000 más. Y ya tendríamos nosotros que contar si todos los hombres desde allí hasta aquí han sido salvos. ¿Serán todos los seres humanos salvos? Algunos dicen, bueno, nosotros no nos, no nos toca determinar quién es salvo y quién no es salvo, pero la Biblia habla de personas no salvas, de las cualidades, de las actitudes, de sus caminos, de cómo se alejan ante Dios, de cómo Dios los destruyó porque no eran salvos, porque iban a algunas expresiones, iban hasta directamente al infierno. Entonces, contestando esta pregunta, ¿serán todos los seres humanos salvos? No, no serán todos los seres humanos salvos. ¿Por qué? Porque ya la historia lo ha demostrado. Falta todavía una parte de la historia humana. Y en esta otra parte, muchas de las profecías bíblicas también dicen que no serán salvos. Y vamos a apoyarnos con algunos versículos más adelante. ¿Y cómo se ve entonces en la historia humana el balance de la salvación? Pensando en los tiempos de Israel, los tiempos de Abraham para adelante. Y aún en ese, señalando a ese pueblo, los israelitas no se le ve salvo de una manera masiva, tampoco, sino que algunos se destacaron por la fe, del cual muchos fueron salvos, pero la mayoría no. Muy bien, entonces, si vamos atrás, viendo la historia antes, tal vez del diluvio, nosotros estaríamos viendo a Abel, a Caín, a Adán, todo eso. Entre Abel y Caín, nosotros tenemos aquí una tremenda y de una vez señalada diferencia. ¿Cuál es esa diferencia? Que Abel sacrificó y fue agradable a Dios, fue aceptado a Dios. Un sacrificio, un animal, un cordero.
que Caín también se acerca a Dios, pero no fue aceptado y más bien hubo una separación entre Dios y Caín. Vamos a verlo en Hebreos capítulo 11:6. Hebreos capítulo 11:6. Claramente la carta de los Hebreos, que es una carta larga, habla de la fe. Eh, Voy a leer desde el versículo 1. Dice así, versículo 1. Es pues la fe. Y entonces si dice es pues la fe, porque el escritor se ha estado refiriendo muchas veces a la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La fe. La fe cree en el Creador de todas las cosas, de las cosas invisibles, visibles, de las que existen, que fueron hechas de las que no se vieron. Y más adelante, entonces nos interesa el versículo 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Ya desde aquí nosotros vemos una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Que se nombra a Abel y es el hijo menor o el segundo hijo de Adán. Se nombra como un hombre de fe. No dice por la fe Caín y Abel, no, solamente Abel. Así que Abel tenía fe. Por medio de la fe, él ofreció más excelente sacrificio que Caín, y por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Otra cualidad, o dos más, ofreció sacrificio y excelente. Era justo y dando testimonio de sus ofrendas, aún y muerto, aún habla por ellas. Antes de morir, sus ofrendas. Ahora, nótese aquí que la palabra de Dios da a entender una cosa muy especial, dando testimonio de sus ofrendas. En este caso fue una ofrenda que hizo un día a Dios, o puede ser la última ofrenda. Pero posiblemente entonces Abel estaba ofreciendo a Dios ya de antemano algunas otras ofrendas. Y esto es interesante porque esto no se ve en la Biblia, pero aquí lo vemos, porque usted puede verlo en el versículo 4. Pero cuando fue muerto, aún muerto, habla por ella, por la ofrenda, la última que hizo, muy agradable y aceptable ante Dios. ¿Por qué Caín no fue aceptado? Por, ¿será porque su ofrenda no era excelente? O empezamos con el versículo 4, por la fe. ¿Será por la fe? ¿Será que no tenía fe? Y claramente no tenía fe, se nota. ¿Por qué? Porque al ser rechazado, él alterca con Dios y no pide perdón y no realiza la ofrenda correcta y no se deja corregir. Por eso el versículo 6 dice así, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, Caín y Abel, y Enoc está hablando aquí arribita también, crea que le hay, que es galardonador de lo que le busca, que Dios premia al que le busca, que Dios existe, que Dios, aunque no se ve, existe. Y hay que acercarse por medio de la fe. Y sin la fe
Si no tiene fe, no se puede agradar a Dios. Caín no agradó a Dios. Caín no tenía fe. Tenía sacrificio. Quería hacer lo mismo que hacía Abel. Quería ser aprobado, pero no fue aprobado. Y resulta que él se divide con Dios. Él se separa de Dios. Más adelante él mata a su hermano. Y ya Caín se destierra, se va lejos. Y ya Caín entonces desaparece la presencia de Dios en cuanto al lugar donde Dios estaba en el Edén. Y también más adelante Caín hace algunas cosas que no tienen ninguna referencia a la fe. Entonces, en cuanto a los agentes de antes del diluvio, se ven salva gente como Enoc dice aquí, como Noé, pero la cantidad de gente no se menciona claramente mucha gente. Es en la Biblia que después de ser los hombres empezaron a invocar el nombre del Señor, pero no se da una cantidad enorme que pudiera haber sido también, pero no se ve mucho. Entonces, hay pocos salvos en la historia humana. Esto, entonces, en resumidas cuentas, y tal vez ya viéndolo como en el pasado, si no fueron salvos mucha gente, entonces mucha gente no fueron salvos y estarán condenados. Y muy poca gente serían salva y estarán viviendo la vida eterna. Y se nota que todas las razas humanas después tomaron el modelo de sacrificio o de sacrificar, pero sacrificar al antojo, tal vez cordero sí, o tal vez otras cosas, y llegaron hasta sacrificar seres humanos. Y si su sacrificio era de cordero, no lo hacían de un corazón limpio y exactamente para el Señor Dios, sino que lo hacían para deidades que ellos mismos se habían creado. Entonces, torcido, siempre torcido. Vamos a leer nosotros los detalles de la gracia de Dios. Porque Dios quiere, según lo que hemos leído, que todos los hombres sean salvos. Ese es un anhelo de Dios. Y tal vez mucha gente se puede preguntar, ¿y qué ha hecho Dios para que la gente sea salva? Si a veces los deja así. Bueno, en cuanto a hace 2000 años, ya Jesucristo murió en la cruz. Y parece que a Caín Dios le dio la oportunidad de reformar su vida. Y tal vez a otros, pero se desvían porque no toman el camino que deben tomar según la gracia que Dios les da. En este momento yo voy a leer varios textos, pero como yo soy un poco lento para buscar en la Biblia y me voy a estar enredando ahí y el sonido de las hojas no me gusta que suene mucho aquí. Entonces solamente usted allá en su casa anotaría el texto y nosotros vamos aquí a decirle más o menos algo de lo que dice, de la gracia de Dios que se manifiesta para salvación a todos los hombres. Recuerde que ese texto está en Tito, que Dios quiere que todos los hombres sean salvos, dice Timoteo, y que ninguno perezca, dice el apóstol Pablo. Entonces, en Juan 1:14, nosotros estudiando el libro, hemos estudiado bastante este libro, años, dice el apóstol que ellos vieron su gloria y que estaba lleno de gracia y de verdad. Jesucristo era la representación de la gracia y la verdad de Dios
que vino del cielo. Dice el texto en Tito que la gracia de Dios se ha manifestado ya a todos los hombres. Está en tiempo pasado. ¿Quién entonces fue la gracia de Dios? Es Jesucristo, porque cuando lo vieron lleno de gracia y de verdad. También dice Juan 1:16, y de su plenitud tomamos todos nosotros, gracia sobre gracia. Y no solamente una vez, dos veces, tres veces, abundante, infinita, está lleno de gracia. Y también dice, por su gracia seremos salvos. Dice en Hechos. Hay otro texto en 15:11, dice, sí, Hechos 15:11. Ahora, Hechos 18:27. Dice que de gran provecho a los que por su gracia habían creído. O sea, que solamente estoy leyendo una partecita. Los que habían creído por gracia recibieron una consolación de un visitante y fue de gran provecho a los que por gracia habían creído. Aquí, en un cierto sentido, dice que se cree por gracia. Arriba dice que la gracia de Dios ya se derramó a todos los hombres, se manifestó. Y hemos visto que la gracia de Dios vino a este mundo y la vieron la gracia de Dios manifestada. Hechos 20:32 dice Pablo, os encomiendo a la palabra de su gracia. No se refiere entonces a Cristo, se refiere a la palabra que está llena de gracia también. Romanos 1:5, y por quien recibimos la gracia y el apostolado. Entonces aquí es que el apóstol está diciendo que él recibió el apostolado y la gracia de Dios. Primero la gracia de Dios para poder ser apóstol, para poder predicar el evangelio. Romanos 3:21, justificados gratuitamente por su gracia. Justificado. Es entonces la gracia hace, cuando ya se recibe, entonces la gracia hace, transforma a una persona, a un ser humano. Llega a ser justificado por la gracia de Dios. Gracia quiere decir regalo. Gracia quiere decir algo que Dios nos da, que ni merecemos. En Romanos 5:15, abundaron la gracia y el don de Dios. La gracia y otros regalos de Dios o otros dones. Y 5:17, por la gracia de un hombre fuimos salvos. Este hombre se está refiriendo a Cristo. No se puede referir a Adán, porque por Adán todos mueren, dice la Escritura. En Adán todos mueren, en Cristo todos son vivificados. En Cristo es que se recibe la gracia. Y 5:17 Romanos dice, reinarán en vida los que reciben la gracia, gracia abundante. Romanos 5:20, sobreabundó la gracia en los planes de Dios en el antiguo, cuando menos se buscaba a Dios, dice la Escritura, sobreabundó su gracia abundante. Y 5:21, también la gracia reine para justicia. La gracia inunde nuestra vida para vivir una vida justa. Y se pregunta el apóstol, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y contesta, no, no podemos así. Ya el plan de Dios cambiaría.
el que peca sería castigado y el que practica el pecado, pues no conoce a Dios. Y el 12:36 dice la escritura que dio dones según su gracia. En Romanos, dio dones a los hombres según su gracia. Siendo que la gracia también es un don, el don de la gracia, el regalo de la vida eterna, pero hay otros regalos como los dones para servicio, para administrar la iglesia del Señor. 16, 20 y 24, la gracia de nuestro Señor Jesucristo se repite varias veces. Primera de Corintios 1:4, la gracia de Dios que fue dada en Cristo. Entonces esta gracia apunta a Cristo, fue dada, vino, es de Cristo. Segunda Corintios 1:15, para que tuvieses una segunda gracia. Wow, segunda gracia. Primero una, después otra. Segunda de Corintios 8:1, os hacemos saber la gracia de Dios. Cambia. La gracia de Dios en Cristo. 8:6, acabe entre vosotros esta obra de gracia. También no sería la gracia de salvación, sino de, de administración. La gracia produce grandes obras, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Mucha gracia. O segunda de Corintios 8:9, hacen que abunde entre vosotros toda gracia. Hacer que abunde entre vosotros toda gracia. Vivimos bajo la gracia de Dios, gracia sobre gracia. Y también Gálatas 3:1, la gracia que llama al pecador, que os llamó por la gracia de Cristo. Gracia que llama. Gálatas 1:15, agradó a Dios que me llamó por su gracia, dice mismo apóstol Pablo. 1:6, para alabanza de la gloria de su gracia. Para alabanza de la gloria de su gracia. Vamos a ver esta diapositiva que tengo aquí. Es para alabanza, dice Efesios 1:6. Y aquí lo estamos viendo en Efesios 1:6. También habla el apóstol de las riquezas de su gracia. Las riquezas de su gracia. Y también Efesios 2:8, nos dio vida, por gracia sois salvos. La gracia de Dios es tan abundante. Es Dios alabado por su gracia. Tiene riqueza de su gracia. Nos dio vida por gracia. 3:8, me fue dada esta gracia de anunciar, de administrar el evangelio. 4:7, a cada uno le fue dada la gracia conforme a la medida del don. Otra vez, ya lo habíamos visto. La gracia para servir. Segunda Timoteo 2:1, tú esfuérzate, hijo mío, en la gracia que es en Cristo Jesús. Ya entendemos. Tito, ahora, justificado pues por su gracia. Eso en el capítulo 1. Hebreos 2:9, que por la gracia de Dios estuve, bueno, que por la gracia de Dios gustase la muerte. Es la cosa. Es Cristo. También vivía por gracia aún dentro de los planes de morir. Dice Hebreos 4:16, acerquémonos al trono de su gracia. El trono del Señor es también llamado el trono de su gracia en el cielo. 4:16, hallar gracia para el oportuno socorro. 10:29, e hiciere afrenta al espíritu de su gracia. También el espíritu es llamado espíritu de su gracia. Primera de Pedro, la gracia
profetizada. 1:13, la gracia que se trae cuando se ha manifestado el Señor Jesucristo. Otra gracia. 3:7, herederos de la gracia, en Primera de Pedro. 4:10, administradores de la gracia. La gracia futura, según Pedro 5:10, mas el Dios de toda gracia. Y hay cuántos entonces actos de gracia. Salvación por gracia, Efesios 2, por gracia soy salvo. Santificación, Efesios 6, 14, 18, 22. Servicio, como lo hemos visto, según Corintios 2:9. También en la debilidad, según Corintios 12:9. En el acto de sacrificio del Señor había gracia en el Edén, cuando Él sacrificó un animal para cubrir el pecado de Adán y de Eva, había gracia de Dios. En Noé fue hallado gracia cuando él solamente era un hombre justo en este mundo. Por eso Noé pudo pasar de un mundo a otro, salvó su vida, salvó su alma, salvó también, ayudó a salvar su familia. Entonces nosotros aquí tenemos un gran recorrido. Tal vez faltaría mucho más, pero tenemos entonces un gran recorrido de versículos que nos enseñan qué es, cómo es, para qué es, qué hace Dios con su gracia, qué será de la gracia futura. Hay más gracia para nosotros, es rica y abundante e inagotable. Y la Biblia dice aquí que la gracia salvadora de Dios es una oferta gratuita y amplia para toda la raza humana. La gracia de salvación en Cristo. Pero también dice que es por fe en Jesús, es creer en el Salvador. Dice Hebreos cuando lo leímos que Caín no pudo agradar a Dios porque sin fe es imposible agradar a Dios. También cuando Dios quiere darnos de su gracia hay que tener fe. Por gracia soy salvo por medio de la fe, dice Efesios 2:8. Hay que creer al acercarse a Dios. Es querer tomar ese nuevo camino angosto que pocos quieren seguir. Porque cuando nosotros leímos los versículos de que Dios quiere que todos los hombres sean salvos, de que Dios tiene paciencia para que ninguno perezca, y los otros versículos, entonces se veía la palabra todo, como que todo el mundo puede ser salvo. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Todo el mundo puede ser salvo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Pero no dice que todos van a creer, dice que todo el que cree, todo condición, toda gente del mundo que cree. Y así hay muchos versículos en la Biblia que nos van enseñando que la salvación también depende de que la salvación, en palabras aquí, nosotros vemos que no todos pueden ser salvos, porque en el texto que estudiamos, Juan 3:16, todo aquel, entonces hace una señalación singular, porque todo aquel, puede ser todo aquello, pero dice todo aquel. Y Pablo en 2 Tesalonicenses 3:2 dice que no es de todos la fe, no es de todos la fe.
Todos no tendrán fe para salvación, para recibir la gracia de Dios. Pero ¿por qué no la tienen? Porque es que hay que querer tomar ese nuevo camino angosto que pocos quieren seguir. Y ni quieren seguir, ni quieren entrar. Parece que se, se alejan más que se acercan. La Biblia dice que hay un camino angosto y hay un camino ancho. Hay una puerta estrecha y hay un camino espacioso. También dice, pocos son los que hallan la puerta. Y también dice la Biblia que muchos son los que entran por el camino espacioso. Hace ya la diferencia y se toma aquí esta referencia de las palabras del Señor Jesucristo para saber cómo será el futuro. Entonces, si muchos entraron y pocos fueron los que entraron por el camino angosto, entonces se sabe, deduce claramente que pocos son salvos. Y termina diciendo el texto que los que entraron por el camino ancho y perdieron su salvación, perecieron, que lleva a la destrucción eterna. Ellos saben que entrar es sinónimo de caminar, de militar, de peregrinar, de perseverar, obedecer, batallar contra el mal. Es andar en otro camino, no es el mundo y no es como el mundo. Ellos no lo sabrán experimentalmente, pero saben intelectualmente que tienen que girar si van por el mundo y giran al camino angosto, tienen que abandonar el camino ancho. Y el camino ancho, la Biblia, más adelante lo vamos a ver como lo dice Juan. La Biblia habla de un mundo que ofrece muchas cosas, que la carne, el alma, los ojos, los deseos se apegan, que es tan difícil soltarse. Jesús dijo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Hay gente que aún pretende andar allá y acá, pero no pueden al final, por la selección del Señor, no podrían entrar porque no son genuinos, porque están queriendo los, las virtudes espirituales, pero también viven haciendo maldad. Porque si hicieran la voluntad de Dios, podrían entrar. Porque si hicieran la voluntad de Dios es que uno sea salvo, que uno crea por fe. Juan dice, el que me ama, mi palabra guarda. El que es salvo empieza a amar al Señor y empieza a guardar su palabra. También dice el Señor Jesucristo, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Entonces, nosotros vemos por qué el hombre puede oír la oferta de salvación, quiere tal vez ser salvo, pero ¿por qué no se decide a ser salvo? Bueno, porque tiene que dejar un camino y seguir el otro. Porque piensa, no puedo dejar esto porque me gusta tanto, porque es mi vida, porque me muero si no vivo así. Entonces, siempre tiene que tener un cambio, una dirección. Bien, el apóstol Pablo en Primera Timoteo, que ya lo habíamos leído, 1, 2. Vamos a volver ahí. Me gustaría revisar esto en Primera Timoteo
1, 2, capítulo 1, capítulo 1 Timoteo, capítulo 2. Vamos a ver. 1 Timoteo, capítulo 2. Dice así, la palabra del Señor, pues que yo soy medio lerdo buscando. Exhorto ante todo, dice el apóstol Pablo, que se hagan rogativas. No voy a explicar qué es rogativa, pero será rogar y rogar y rogar. Oraciones también, pero peticiones son oraciones en manera de petición y acciones de gracia. Entonces aquí hay como 4 modelos de cómo se puede orar. Rogando, pidiendo, dando gracias, orando por todos los hombres. Pero no exagera el apóstol Pablo cuando dice que hay que orar por todos los hombres. No está diciendo que tú ores por todos los hombres, me está diciendo a la iglesia, porque yo no podría orar por todos los hombres de este mundo cuando hoy, desde noviembre del año pasado, 2020, sí, ya son 8 billones. Cuando termino de orar por 8 billones de personas y que nunca voy a lograr orar por tantas personas. Además, ni los conozco ni puedo. Pero a través de toda la iglesia y del tiempo de la iglesia, debería orar la iglesia por todos los hombres, por todos los hombres que conocemos, por todos los hombres. No le voy a quitar al apóstol Pablo lo que él dijo, porque dice que nosotros debemos hacer eso por todos los hombres. La iglesia debe hacerlo. Debes orar por ti, por tu familia, por los vecinos, por tu ciudad, por tu trabajo, por la universidad, por el negocio. Y así va llenando más o menos la medida y todavía falta y falta y falta. Siempre va a faltar por tu país, por otros países, por la gente pobre, por la gente rica, por la gente, por la política, por cualquier cosa. Entonces, también dice el apóstol Pablo, para que vivamos quieta y reposadamente. Y es un ruego para que Dios conteste. Debemos orar por todos los hombres. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Y si Dios quiere que todos los hombres sean salvos, ¿cómo hace Dios para que los hombres sean salvos, para que oigan el Evangelio? Bueno, nosotros somos enviados. Nosotros oramos y la iglesia envía, o cada uno de nosotros va y habla la palabra de Dios. Entonces, en este texto se dice que debemos orar por otras personas y por nosotros también para vivir, pero orando por su salvación, tal vez primero. Cuando hablábamos en Mateo 7, 12, 13 del camino angosto, que pocos son los que la hallan, entonces, ¿de qué vale la pena predicar si ya sabemos que pocos son los que lo hallan? Pero nosotros no sabemos quiénes son esos pocos y por lo tanto es como tirar todo para que alguien recoja. Segunda Tesalonicenses 2:3, ya lo vimos, no es de todo la fe. Juan 3:19 que dice, ¿por qué no se salvaron? Porque amaron más las tinieblas. Y esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Rehusaban venir ante Dios, rehusaban creer en el Cordero de Dios. Cuando Juan señaló, aquí el Cordero de Dios quita el pecado, la Biblia dice que más adelante
no creían, no entendían y criticaban al Cordero, a la persona que decían que venía de parte de Dios. Romanos 1:2, no se arrepintieron, no le dieron gracia, no le buscaron, no se interesaron, no fueron escritos en el libro de la vida. Bueno, aparecen en lo último que no fueron escritos en el libro de la vida. El que no se halló escrito en el libro de la vida. También hay otra parábola, o no hemos mencionado parábola, hay una parábola que habla de de la semilla caída en 4 clases de tierra. La última es la buena tierra que produce fruto. ¿Qué quiere decir esto? Proporción, 1/4 parte de la tierra será salva. Ojalá. Pero para que esa 1/4 parte de la tierra sea salva, alguien tiene que predicarle el evangelio. Y nosotros entonces estamos comisionados para predicar el evangelio, para ver si alguno de entre los miles que está ahí, uno de ellos puede ser salvo. La salvación en Tito, vamos a volver aquí a Tito capítulo 2. Esto no lo hemos leído, vamos a leerlo. Tito capítulo 2. A ver, Tito capítulo 2. Aquí estamos, Timoteo. Tito capítulo 2 y versículo 9. 2:11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado ya para salvación a todos los hombres. Si entonces los hombres son salvos, fueren salvos, aquí hay todavía un seguimiento. Aquí hay unas señales de los que son salvos. Entonces, a esos hombres salvos, la gracia de Dios nos enseña que tenemos que renunciar a la impiedad, a los deseos malos y vivir en este mundo, en este siglo, en este tiempo, sobria, justa y piadosamente. Mire cómo cambia radicalmente, positivamente hacia la santidad. ¿Enseña la gracia de Dios algo? Sí, que renuncia a la impiedad, a los deseos mundanos, que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y 13, y que aguarde, que viva esperando, esperanzado en la bienaventurada, dichosa manifestación y gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Él murió, derramó su gracia, su sangre. La gracia de Dios fue manifestada. ¿Cuál es la finalidad? Para redimirnos de toda iniquidad, para librarnos de toda iniquidad. Hay muchas cosas terribles en esta vida y el Señor quiere librarnos de toda cosa mala. Y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esta es la intención de Dios, para que tengamos comunión con Dios y para que seamos un pueblo santo delante de su presencia, sin mancha, sin arrugas, sin contaminación. Dios tiene un alto propósito para nosotros y nosotros estaríamos viendo esos propósitos. Bien, falta todavía un poco en este video. Creo que si lo dejamos tal vez para la próxima vez, con mucho más detalle, vamos nosotros a estudiar. Porque tal vez un video muy largo también
es hasta difícil. Entonces, este video más o menos casi ya tiene va para 1 hora. Así que vamos a parar el video deseándole que nosotros que estudiamos la palabra de Dios nos vemos que cada vez que estudiamos más responsabilidades tenemos. Que el Señor quiere lo mejor, pero nosotros debemos poner atención a lo mejor. ¿Qué quiere el Señor? Librarnos de toda iniquidad. Un pueblo santo, celoso, tiene un propósito. Dios ha diseñado el asunto y nosotros debemos ubicarnos y debemos acercarnos para agradarle con fe, obedientemente. Que el Señor le ayude, le bendiga a reconocer cuáles son las intenciones de Dios desde antes, ahora y después para nosotros. Amén. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de su Espíritu esté con usted para siempre.